Buenas, 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 buenas. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos ya. Esto es nuevo YouTube, ¿no? Les doy la bienvenida a todos a la clave semanal con Gonza de Buenbit. ¿Cómo andás, Gonza? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Un placer nuevamente. Gracias por acá, por la invitación al canal. La verdad que sí, estamos en un nuevo formato, así que espero que salga todo bien. Gracias a todos los que están conectados ahí en chat. Así es, gracias a todos. Veníamos haciendo esto por Instagram siempre, ya hace más o menos 2 meses, y la gente nos venía diciendo, che, ¿por qué no lo hacen en YouTube? Porque yo entiendo que es un vivo bastante largo, ¿no? No es un vivo de 5 minutos, y que es lo normal, ¿no? En el mundo financiero, pero Instagram no tiene esa facilidad de que vos podés ponerlo en segundo plano, ¿viste? Sino que si salís de la aplicación se corta. Sí, Entonces, bueno, por acá es más cómodo, ¿no? Para verlo por ahí, y por ahí el mundo financiero se maneja más por YouTube que por Instagram. Así parece. así es. Sí, además Sí, podemos compartir comenten pantalla. ahí. Comenten ahí en el chat si veían la clave semanal por Instagram y si les gusta más por YouTube. Es a pedido del público que lo estamos haciendo por acá. Así que si les gusta, si va bien, lo vamos a seguir haciendo por acá. Y se puede compartir la pantalla también. Bueno, che, antes de arrancar, los quiero invitar a todos a entrar a clavebursátil.com/buenbit. Sí, y de esa manera, si lo hacen en su celular, se les va a abrir directamente la tienda de aplicaciones, se descargan Buenbit y pueden empezar a invertir no solamente en Bitcoin, ¿no? Porque uno dirá Buenbit salió de ahí, de Bitcoin. Probablemente sí arrancó solo con criptos, pero ya hace tiempo que además de criptos tenés operaciones, además de las criptomonedas estables, staking y todo lo que ya saben. eh, Podés acceder a invertir en el mercado de Estados Unidos en Wall Street mediante una cuenta comitente real a tu nombre. Así que si querés aprovechar esto, inversiones desde $1 nada más por posición, entra a clavebursátil.com/buenbit, te descargas directamente el Buenbit que ya te viene con el referido de clave bursátil embebido ahí en el link y ya estás invirtiendo. Es un toque así con la aplicación, activas la cuenta. Tengan en cuenta también que para invertir con una comitente en Estados Unidos, cuando vas a la parte de mercados y vas a la parte de Estados Unidos, muy fácil, muy intuitivo, eh, te hace abrir la cuenta ahí, tenés que completar las típicas preguntas, ¿no? El test del inversor, toda esta cuestión, y al otro día o ese mismo día, un rato después, se te habilita la cuenta comitente, ¿no? Nada de CFDs, nada de tokens que representan acciones, no, es directamente las posiciones de las acciones, así que invitadísimos. Mira, ahí están diciendo YouTube, porfa, mejor por YouTube, mucho mejor por YouTube. Instagram es para otras cosas. ¿Para qué cosas? ¿Para qué cosas diferentes? Cuéntenos así, eh, nos informamos nosotros también. Y bueno, ahí estamos. Hoy vamos a hablar de bastante. Preguntan del ECAP de cauciones. En Instagram, lo que sí, tenemos una caja de preguntas ahí en @la bolsa pega fuerte, el Instagram de Clave Bursátil, donde vos podés poner una pregunta, a ver si te la respondemos. Porque eso YouTube no tiene, ¿no? YouTube no tiene una función de preguntas como tiene Instagram, ¿no? Hazme una pregunta. Mm. Bueno, también le pedimos que pongan me gusta en esta transmisión, la primera edición de la clave semanal hecha por YouTube. Así que, Gonza, ¿qué temas tenemos para hablar esta semana? Perfecto. Bueno, la verdad creo que es una semana muy interesante. Tuvimos bastante movimiento acá en lo que es el mercado argentino. Sí, bueno, índice de inflación que justo cuando terminó la semana pasada, justo supimos cuál es el resultado. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. Un poco también sobre cripto, que hay mucha gente un poco entrando en FOMO con lo que es Ethereum, Solana hoy en los $200. La verdad que XRP rompiendo su máximo anual prácticamente, así que excelente por eso. Y bueno, como siempre, un poquito de Estados Unidos. Y me gustaría que arranquemos más que nada, Martín, hablando un poco sobre lo que es Argentina, ¿sí? 1,6% inflación del mes pasado. Seguimos bajando, obviamente eso es bueno, pero o sea, también es la más alta de la región. Tenemos Perú con 0,1%, creo que Colombia también 0,1%. Bueno, Venezuela un caso extremo, obviamente no lo contemplamos acá, pero seguimos siendo una de las inflaciones más altas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos proyectar al corto o mediano plazo? Yo creo que el dato es muy bueno, pero especialmente no hay que mirarlo solo, hay que combinarlo con otra cosa. Los últimos dos datos de inflación fueron 1,6 y 1,5, pero en ese mismo periodo el dólar subió 20%. O sea que el paso a precio de esa suba del dólar con el régimen actual fue casi nada.
Y eso es muy, muy importante, porque acuérdense cuál era, digamos, la principal debilidad del esquema económico que venía arrastrando desde el 2024, ¿no? El famoso atraso cambiario. Esto que decían, no, bueno, esta desinflación es de patas cortas y no va a durar, digamos, porque eh, es a costa de atrasar el dólar a propósito, entonces es como ficticio. Yo cuando analizo estas cosas no es desde el punto de vista del argumento de rebatirlo, de discutir con el gobierno, sino de pensar en las inversiones, porque vos decís, che, no sé, voy a invertir en Argentina, en carry trade, en tasa de interés, en bonos, lo que sea, tenés que entender, che, ¿cómo va el proceso de Argentina? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿La va a chocar? ¿Va a mejorar? O sea, el riesgo país va a seguir bajando hacia el 2026, el Merval va a marcar un nuevo máximo. O sea, es en función de eso. Entonces vos ves cómo viene la situación y decís, che, esta inflación dio baja, o sea que es la más baja, sacando los primeros meses de la pandemia, que son meses muy extraños, de una situación muy atípica que mete un ruido estadístico que no lo puedes comparar con nada más. Es la inflación más baja desde el 2017, pero si vos ves que tuvo esa suba del dólar y que no impactó, lo bueno es que si vos mirás el índice del tipo de cambio real, o sea, si el dólar está atrasado o no, digamos, contra la inflación, mejoró mucho también. O sea, subió Claro. 8% el tipo de cambio real. O sea que se desatrasó el dólar. Y esto te muestra que esa suba del dólar sin paso a precios te va acomodando ese problema que te generaba antes el esquema anterior del que era el IMPEG. Así que me parece que el dato es doblemente bueno, no solo porque es bajo per se, en comparación con los datos que venimos teniendo hace 7 años, 8 años en Argentina, sino que además hay, las expectativas están ancladas. O sea, es que no es que antes, acuérdense, por ejemplo, hubo una devaluación en agosto del 2023 tras las PASO. ¿Se acuerdan que en ese momento estaba Massa de ministro de Economía y dijo, el FMI nos obligó a hacer esta, que el dólar estaba en 180 y pico o una cosa así, y lo subieron a 300? Y dijeron, de acá lo vamos a dejar clavado en 300 hasta las elecciones. Era 3 o 350, no me acuerdo el número. En menos de un mes los precios subieron más que toda la devaluación, porque las expectativas estaban desancladas. Acá estamos viendo que las expectativas están ancladas, o sea, hay una suba del dólar y los precios suben muchísimo menos que eso. Entonces, si eso sigue pasando, todos esos problemas que estamos viendo de que, por ejemplo, van demasiados turistas al exterior y no vienen acá, hay demasiadas importaciones y menos exportaciones, todos esos procesos que se le atribuían al dólar atrasado, en la medida que esto siga así, cada vez vamos a tener menos ese problema. Además, bueno, el índice de XY, el dólar en el mundo ha caído, el real se ha apreciado, y son nuestros principales socios comerciales, ¿no? Y eso también ha ayudado al tipo de cambio real multilateral. Así que me parece que, en definitiva, yo creo que el número de inflación, el índice de inflación como indicador, es casi el mejor que podemos tomar del rumbo general. El mejor en realidad es el de pobreza, no por una cuestión de bondad, digamos, sino porque el de pobreza combina la inflación con el poder adquisitivo. Entonces, ¿cuántas canastas básicas puede comprar la población? Entonces, como que te sintetiza el rumbo de todo. Porque si vos tenés un riesgo país que baja, pero inflación y pobreza que suben, no va a terminar funcionando y va a terminar colapsando. Sí, además Si en el corto tenés, plazo, por perdón, eso, o interrumpo, sea, digo, a corto plazo puede bajar, pero si otras variables están así negativas, por así decirlo, como la inflación, o sea, no, por no es eso. sostenible. Por eso, por eso. Entonces, yo creo que inflación y el número de pobreza que sale cada 6 meses, pero hay un economista que se hizo conocido por esto, que es de la Universidad de Itela, me parece que es Martín Sánchez Rosada, que confecciona en la universidad un índice que se llama el Nowcast de pobreza, que va como calculando el número antes de que salga el INDEC, va mostrando que la pobreza va bajando cada vez que ahora estaría en 31%, pero repito, no estoy tomando esto como por una cuestión de qué bueno, que podés hacerlo, pero a los fines del análisis de las inversiones es, che, Argentina como caso de inversión.
Bueno, ¿cómo es el caso? Así que Argentina puede mejorar en esto y en esto y en esto, entonces invierto acá porque creo que los bonos van a subir, creo que el Merval va a subir, o creo que la tasa le va a ganar al dólar. Y bueno, ¿cómo son los fundamentos de esa inversión? Así como yo miro los balances de una empresa, o miro el white paper, o las métricas de una cripto, bueno, en el caso de un país, bueno, ¿cómo va el plan económico? Entonces, si vos mirás un solo número, eso no te dice nada, pero hay algunas variables que combinan varias variables. Por eso creo que tema pobreza, bajando te muestra que el plan va más bien que mal, ¿no? Así que ese 1,6 de inflación en el mes pasado es otro paso adelante, así que muy positivo lo veo, Gonza. Sí, o sea, porque sumándole un poco lo que decías, Martín, obviamente siempre uno como argentino y como ciudadano a pie le gustaría que la inflación sea de, que haya deflación, por así decirlo, ¿no? Como siempre. Pero bueno, teniendo en cuenta de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo, creo que vamos bastante bien encaminados. Eso es un dato positivo. 1,6, seguimos siendo como los datos más grandes de la región, pero bueno, sin embargo, bajamos bastante. Creo que este, ¿no? De los últimos 7 años, junio fue lo más bajo, así que tuvimos el 1,6. Bien por eso. Y otro dato que me gustaría que veamos bastante, va Martín, el tema de la tasa de interés de las cauciones, que Sí. hubo bastante revuelo estos últimos días, un poquito del Tesoro, un poquito del Banco Central interviniendo cuando lo que era la política que decía siempre Milei, ¿no? Que ellos nunca iban a intervenir, que eran solamente políticas monetarias de shock, pero ¿qué está pasando ahora? Bueno, la verdad que es bastante complejo este tema. Por suerte, tenemos tiempo para explicarlo, para hablar de este asunto. Eh, Hasta hace 2 semanas más o menos, en el esquema económico, la política monetaria contemplaba que la tasa de interés de referencia de la economía en pesos la dictaminaba el Banco Central. O sea, así como antes, hasta la salida del cepo para personas humanas, el tipo de cambio lo decía el Banco Central, tenía un esquema de crawling peg que iba al 1% mensual, o sea, no era de mercado el tipo de cambio, era decidido por el Banco Central. Hasta el 10 de julio, hace 11 días, la tasa de interés también era así, porque había un instrumento que se llamaba la LEFI, que era una letra del Tesoro, pero que la tasa que pagaba esa letra la definía el central. La diferencia entre el central y el tesoro, el central es la entidad monetaria que gestiona el peso, la autoridad monetaria, y el tesoro es la tesorería del Ministerio de Economía del Estado Nacional. O sea, son dos entidades separadas. Eh, las deudas que tiene el Tesoro y la finanza del Tesoro deberían ir por un carril separado que el de la moneda, porque si vos, digamos, le pones mucha deuda a la entidad monetaria y demás, debilitas a la moneda. El Tesoro no crea la moneda, el Tesoro es la tesorería del Estado Nacional, pero los estados provinciales, municipales también tienen sus tesorerías y las empresas también tienen su tesorería, ¿no? Eh, el secretario del Tesoro, sería el tesorero, es Pablo Kirchner. Bueno, la LEFI, que era el instrumento con la tasa de interés definida por el Banco Central, te ponía la referencia de tasas, porque, digamos, vos podés tratar de colocar un instrumento o cualquier tasa, pero si hay una tasa del Banco Central, que es la entidad monetaria, que dice yo ofrezco 35% y más o menos que él marca la cancha para todos los demás. Porque es una ballena, o sea, le puedes colocar infinitos pesos y ofrece una tasa determinada. Entonces, eso ya te marcaba la cancha para todo el ecosistema de tasas en pesos de Argentina. Eh, pero bueno, era una tasa definida por el central. En aras de este programa económico donde el gobierno quiere que todas las variables se determinen endógenamente, o sea, se determinen por la negociación en el mercado y no estén dichas arbitrariamente por el central, pero no por una cuestión de ideológica, dogmática de libertarianismo, de que el Estado no tiene que decir nada, sino porque, obviamente, y esto es lógico, es más eficiente en un sistema cuando las variables importantes las define endógenamente porque entendés que esa variable está adaptada a la situación de ese mercado. O sea, si hay más demanda, va a subir la tasa y entonces va a aparecer la oferta y la va a aplacar y entonces es como que se va a ir fluctuando, acompañando la naturaleza del propio mercado. Si vos lo determinás a dedo, probablemente estés, digamos, incurriendo en algún desequilibrio. Porque la única manera de saber el verdadero punto de equilibrio de algo es con la oferta y la demanda. Si vos lo decidís así como
un dios que viene y dice la tasa es tanto, no sabes si la tasa esa es la mejor. Lo mismo con el tipo de cambio. O sea, cuando se determina por el equilibrio de oferta y demanda, ese es el más adecuado para esa situación. Bueno, entonces el gobierno salió exitosamente del cepo para personas humanas, con esto que vimos de 2 meses de inflación baja, con suba del dólar mucho más alta, o sea que fue una salida exitosa porque no se pasó a precios, pero la tasa de interés seguía, sí, dictada por el central. Entonces decidieron, bueno, vamos a terminar con esto y vamos a dejar que la tasa la decida el mercado. Entonces, a medida que las LEFIs fueron venciendo, tenían plazos cortos, LEFIs a un día, 3 días, 5 días, 7 días y no sé, 10 días. Esos son todos los plazos de LEFI que había. El 10 de julio se vencieron las últimas. Evidentemente algo pasó, eh, o por ahí fue mal elegido el momento para hacer esta operación. También yo creo que el momento no era muy bueno porque algo que habíamos hablado en los últimos programas, de que se cortaba la oferta de dólares del agro y se cortaba la demanda de peso del aguinaldo, entonces era esperable que se picara un poco el dólar y en el medio de esa picada del dólar decidieron hacer esta transferencia, esta transición de eliminar las LEFI, no renovarlas más, dejar de definir la tasa y que los pesos vayan a buscar la tasa en la caución, en el mercado, pum, 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 y se determine sola la tasa. En el medio de eso, no solamente que el dólar subió, sino que pasó este lío del Congreso, donde la oposición aprobó unas leyes que van contra el superávit fiscal, y hubo ahí unos bolonquis en la televisión, con Fantino diciendo que Caputo le había dicho que todo se iba a ir al cuerno. Entonces, no sé cuál de estas cosas o todas juntas sucedieron en el medio de esta operación de pasar de tasa fijada por el central a tasa fijada por el mercado o negociada por el mercado, cosa que se hizo de forma desordenada. De hecho, todavía este proceso está casi abierto. Todavía el mercado no encontró un equilibrio de tasa. La caución, que es lo que me preguntaste inicialmente, como es la tasa de más corto plazo, es la más volátil y la que más ha mostrado el descalabro que se está armando por no tener una tasa de referencia. Entonces, por ejemplo, cuando en los primeros días que eliminaron la LEFI y ya no había LEFI a un día, los bancos que tienen que colocar pesos overnight, o sea, de un día para el otro día, al cierre del mercado, ponele 10 minutos antes del cierre del mercado, colocan pesos que ya después no se van a usar y los quieren a las 10 de la mañana del día siguiente. O sea, esa colocación nocturna se hace con la caución, o antes se hacía con la LEFI a un día. Cuando la LEFI no existió más y tuvieron que ir a hacerlo con la caución, era tanta cantidad de pesos que la caución se fue a 12% anual de tasa. Se cayó de 36 a 12% anual. Una locura eso. Y porque evidentemente, l- y como te decía, los bancos antes usaban la LEFI nada más. Ahora le dijeron, no, muchachos, la LEFI no existe más. Vayan al mercado a buscar tasa. Y se fueron a la caución y la caución quedó muy chiquita para semejante cantidad de pesos. Se derrumbó. Bueno, eso empezó a desatar una cantidad de bolonquis que empezó a subir, bajar la tasa acá, la caución, la de la LECAP, la de los bonos SER. Y hoy, en este momento, o sea, estamos lunes 21 de julio, no hay equilibrio de tasa todavía. O sea, es como que van todos corriendo de un lado para el otro. No, esa caución se vuela, no, ahora se cae. No, las LECAP rinden tanto. El dólar futuro, o sea, no logra equilibrarse todavía el mercado, lo cual todavía no es, digamos, un desastre. Puede llevar unos días más, pero bueno, realmente podemos decir que la salida de la LEFI de tasa determinada por el central a tasa negociada por el mercado no está saliendo bien como sí salió, como sí pasó con la de la apertura del cepo parcial, ¿no? Para personas humanas nada más. Así que por ahora no es una crisis muy importante, pero estaba un poco complicada la cosa. Y una consulta, Martín, ¿pensás que estos problemas ya del Tesoro o del Banco Central pueden repercutir indirectamente en la suba o baja o inestabilidad del dólar en sí? Sí, yo creo que sí, porque no de forma directa, porque tengan en cuenta que los bancos, que son los dueños de todos estos pesos que no saben a dónde ir y que van erráticamente acá para allá y no se acomodan, no pueden comprar dólares. Porque además, eh, aunque si pudieran, esos pesos son como el respaldo de los pesos de los clientes. Entonces, si yo tengo en el banco 100.000 pesos,
el banco tiene mis 100.000 pesos y no creo que quisiera ir a comprar dólares, porque no, lo que tiene que hacer el banco es hacer una colocación de pesos. Para los que no saben, el banco cuando vos le depositas guita, hay una parte que no la puede usar, que se llama el encaje. El encaje lo tiene que dejar ahí y no lo puede invertir. Pero hay una parte de tus pesos que sí puede invertir y sacarle una ganancia. Pero el banco, si vos le pusiste pesos, sabe que eventualmente va a tener que responder y devolverte, no va a querer comprar dólares, por más que piense que va a subir, porque se le armaría un descalce. El banco tiene que responderte con pesos a vos, porque vos depositaste pesos. Entonces capaz se da vuelta y hace una caución o alguna cuestión así para tratar de ganar un poco de tasa, pero no se va a cambiar de moneda el banco. No Eh, más a corto plazo. Buscan. sí, no, no, porque mira, en el peor caso, el banco no coloca nada y no hace negocio. Y tiene tus 100.000 y después te lo devuelve cuando vos lo quieras y no ganó nada. O sea, perdió el costo de oportunidad nada más. No se va a querer ir del mundo pesos nunca, porque cuanto más lejos se vaya, más riesgo corre que se descalce tu depósito respecto de lo que ellos tienen. Entonces, cuando vos se lo quieras pedir, por ahí tenían dólares y no sé, el dólar bajó, ponele y perdieron. O sea, siempre va a tratar de mantenerse cerca de lo que debe. Debe los pesos que vos depositaste, entonces va y pone en un fondo, hace una caución y trata de sacar una tacita de eso. Pero bueno, con la suma de todos los pesos que tiene, es mucha plata, ¿no? Así que, pero bueno, entonces digo, de manera directa, no es que esos pesos que ahora están presionando todas las tasas por ahí, eh, van a ir a comprar dólar y van a presionar. Lo que sí pasa es que esta volatilidad y esta inestabilidad de la tasa genera incertidumbre a los que toman decisiones, a los que estamos hablando acá, y decimos, che, qué raro es lo que está pasando, el gobierno está medio fuera, perdiendo el control sobre la situación, entonces, y no es una noticia muy buena, ¿viste? Que te dé más confianza No, obvio. yo no creo que los bonos en dólares y el Merval se volaran en este contexto, porque che, ¿qué está pasando? A ver cuándo el gobierno resuelve este problema. Genera una incertidumbre que no es positiva para el tema del dólar. Pero No. bueno, yo creo que de esa forma indirecta sí puede impactar sobre el dólar. Así que sí Bien. puede, pero no de manera directa, digamos. ¿Y pensás que podría haber un complemento con lo que es la inestabilidad preelecciones, estos 2 meses que quedan más o menos? Sí, sí, porque aparte no es solo el tema de las elecciones, sino que los 3 meses previos a las elecciones se dan en un contexto de mayor tensión cambiaria, por lo que habíamos visto en los otros programas, esto de que el gobierno dijo, vamos a salir de cepo en el primer trimestre, o primer cuatrimestre, dijo, literal, primer cuatrimestre. Eh, bueno, para que eso salga bien, ¿qué hicieron? Que lanzaron una ventana de baja de retenciones. Y entonces, para asegurarse que el campo concentre en ese mismo tiempo la mayoría de los dólares que liquidan. Para decir, cuando salga del cepo, que esté lleno de dólares alrededor. Así sale bien la salida del cepo. Bueno, eso pasó. O sea, la salida del cepo fue en el momento de mayor liquidación de dólares. Pero vos, cuando pones una ventana de bajas retenciones, no creás dólares nuevos, sino que lo que haces es que los dólares que se iban a liquidar en otro momento, te los traen al momento de la baja de retenciones. O sea, concentraste todas las ventas de dólares del campo en ese periodo. Las acumulaste todas ahí, que fue lo que pasó. Tuviste que el primer semestre de mayor liquidaciones de la historia. Pero bueno, ahora que se cortó esa ventana, te quedaste sin dólares de acá hasta diciembre. Te va a quedar como esta ventana de bajas retenciones no genera dólares nuevos, sino que hace que todos metan su liquidación en esa ventana de tiempo. Vos metiste la salida del cepo para personas humanas ahí y te salió bien. Pero ahora se cortó eso y de acá hasta las elecciones y más, no tenés ni un dólar del campo. Vas a depender de lo demás que por suerte lo hemos visto y lo venimos viendo, pero se confirmó la semana pasada en los últimos números de comercio exterior, la venta de energía al exterior, o sea, gas, petróleo, viene muy alta y viene creciendo mes a mes, que eso no existía antes directamente. En el 2024 empezamos a tener balanza energética positiva,
pero hasta ese momento, o sea, del 2024 para atrás, gastábamos dólares en la energía. Ahora ganamos más o menos 700 millones, ganamos, ¿no? Llegan dólares, no son nuestros, no son de ellos, pero entran 700 millones más o menos por mes y va creciendo. Entonces, eso ayuda un poco a esta sequía de dólares que va a haber desde ahora, de julio hasta diciembre más o menos. Y vamos a ver qué pasa también ahora si baja el frío, que justo ahora estamos en remera bajo el frío, porque gas que se usaba para los hogares se libera y lo pueden exportar. Porque hay una normativa que los que venden gas al exterior no pueden vender hasta que no esté completa o satisfecha totalmente la demanda de hogares. O sea, si el gas no alcanza para que la gente prenda las estufas en la red de gas residencial, no le dejan exportar a los que hacen gas. Recién cuando las estufas tienen el gas, arriba de eso, ellos pueden exportar. En el momento de mayor frío, la demanda de gas está al palo y queda poco gas para exportar. Ahora, si el frío baja, va a haber más gas para exportar y eso es más dólares. Pero lamentablemente, lo más probable es que este año los dólares del gas no alcancen para con- eh, reemplazar, digamos, a los dólares del agro. No es tanto todavía. Recién en 2030, los dólares del complejo energético van a ser tantos como los del complejo agropecuario. Así que faltan 4 años todavía para eso. Así que creo que va a haber tensión cambiaria de acá hasta las elecciones, salvo que aparezca algún conejo de la galera que no se me ocurre cuál. Bien, algo me llama la atención, Martín, es que cuando arrancamos acá en la clave semanal, el dólar estaba a 1100 y pico. Y vos siempre decías, preste atención al dólar, tengan cuidado con el dólar, qué sé yo. Bueno, dicho y hecho, obviamente no es que uno quiere que Argentina vaya peor, ¿no? Pero cómo está subiendo al techo de la banda me parece bastante interesante. Sí, igual yo, la verdad que por ahora no veo claro que vaya a tocar el techo de la banda, porque eh, como las expectativas están ancladas, eso te das cuenta por el bajo paso a precio de la suba del dólar, la, eh, la oportunidad de colocarse en tasa en pesos cuando el dólar sube se hace cada vez más atractiva. Porque la cuenta que uno hace es, bueno, vendo dólar para colocarme en tasa en pesos. ¿Y a qué precio vendes el dólar? A 1.300. Entonces yo hago la cuenta, vendo un dólar a 1.300, me coloco en un Boncap o LECAP. ¿Y cuánto rinde eso? Y después recompro dólar y entonces cuando el dólar sube, esa cuenta te da más alta. Entonces, a medida que el dólar sube, uno empieza a tentarse más de vender y pasarse a tasa. Cuando las expectativas están ancladas, ojo, por eso lo aclaré primero. Y hace un rato aclaré el caso de agosto del 23, donde la evaluación se fue, más del 100% de la evaluación se fue a precio, porque las expectativas estaban de terror. Entonces, en contexto de expectativas ancladas, para pensar si están ancladas o no, te fijas el paso a precio de la suba del dólar, ¿no? Al precio del supermercado y ves que baja, decís, bueno, entonces eh, las expectativas no son malas. Entonces pensás, el esquema va a aguantar. Entonces yo me pongo en tasa en pesos y hago negocio. Entonces no creo que el dólar llegue al techo de la banda porque me parece que la oferta de los que especulan para colocarse en pesos lo va a tirar abajo. Tal vez no pase eso, pero bueno, me parece que es lo más probable por ahora. Iremos viendo, ¿no? Uno nunca sabe lo que va a pasar. Uno como analista y como inversor, yo creo que nunca tiene que pensar que su hipótesis es la realidad. Obvio que vos tenés que hacer una hipótesis, porque si no, no puedes invertir nada. No sabes si va a subir Bitcoin, si va a caer. No, nunca sabes, nada sabes. Nadie, ni Warren Buffett. Pero tenés que tener una hipótesis y esa hipótesis tiene que estar anclada en distintos datos, ¿no? Así que me parece que no es muy probable que el dólar choque contra el techo de la banda y que el Banco Central se ponga a vender. Me parece poco probable. Así que eventualmente, especialmente arriba de 1.300 ya la oportunidad de vender y colocarse en tasa de interés empieza a ser muy atractiva. Y bueno, estamos cerca de eso. Bien, me gustó eso que dijiste, Martín, porque uno como inversor siempre quiere decir, ok, tengo tener la mayor cantidad de complementos positivos para validar mi estrategia, ¿no? Mi hipótesis. Pero bueno, al fin y al cabo,
como dice la palabra, es una hipótesis. Puede salir mal, puede ser que tienen como un buen ratio riesgo-beneficio. Así que, Eso bueno, siempre lo digo, yo sé que como que se sale del tema, ¿no? Pero es una cuestión de actitud y psicología del inversor fundamental. Mira, los que fueron a la universidad y se recibieron o hicieron una tesis universitaria, yo creo que si hacen una tesis y empiezan la tesis diciendo tal cosa es así, te bochan. Porque una hipótesis científica no se confirma nunca. O sea, es como que vos la vas construyendo, pero nadie sabe si es así. Siempre son provisorias todas las hipótesis científicas. Vos nunca sabes esto es así o no. Entonces, si vos pensás, eh, esto va a ser así, el dólar se va a volar, se va al techo de la banda y todo se va a romper. O el Bitcoin va a ir 1 millón y vos te crees eso como con soberbia. eh, es una muy mala manera de gestionar tus hipótesis de inversión. Porque tenés que estar abierto a la posibilidad de que estabas equivocado o pasó otra cosa y rápidamente asumir eso y cambiar de opinión. Decir, no, estaba equivocado, vendo. literal. Sí, sí. Uno a veces, no sé qué te pasó a vos, Martín, en lo personal, pero a mí cuando arrancaba, como que yo me enamoraba de mis inversiones. Dice, che, es un instrumento financiero, salí de ahí, pero bueno. Bueno, Y muy, sí. muy bien eso, Martín. ¿Sabes qué? Me gustaría que pasemos ahora en lo posible a hablar un poco de Estados Unidos. Tenemos SPY, que es el ETF, el índice del S&P 500 máximo histórico, Nasdaq también, Dow Jones todavía no. Pero ¿qué pasa con los potenciales índices? Siempre que nos vemos parece que hace un nuevo máximo, como que, che, parece joda, pero es impresionante. Sí, está en nuevo máximo. eh, el S&P, el Nasdaq, me parece que el Dow no y el Russell tampoco siempre está rezagado por el Russell, ¿no? Pero bueno, las ganancias de los resultados de las empresas como Nvidia, etcétera, han sido un motor clave realmente para esto y aparte no solo eso, sino la manipulación, si lo podemos llamar así, de Trump y de la política de Estados Unidos sobre el mercado, ¿viste? Y esto de tirar mala noticia, después buena noticia y todo a propósito, tratando de que el mercado suba. De hecho, ayer, ayer domingo, sí, la semana pasada hubo muchos rumores de otra vez de que echaban a Powell. Y ayer domingo, cuando le preguntaron a Trump en una entrevista, che, otra vez están diciendo que van a echar a Powell. Eh, y una periodista le dijo a Trump, ¿es verdad que vos ibas a echar a Powell, pero Bessent, el secretario del Tesoro, ¿no? Ministro de Economía, te dijo que no lo hagas porque eso sería muy malo para el mercado, o sea, haría caer en la bolsa? Y Trump le contestó, Bessent no me tiene que decir a mí lo que es bueno o malo para la bolsa, porque nadie sabe más de la bolsa de Estados Unidos que yo. De hecho, la bolsa de Estados Unidos está en máximos por mí, dijo. Así que si hay alguien que sabe lo que es bueno o malo para el mercado, soy yo. Vincent no me tiene que decir nada. Y yo ya sé que echar a Powell sería malo para el mercado. Aunque es el peor presidente de la Fed de la historia, dijo. No lo voy a echar porque sería malo para el mercado y porque falta poquito para que termine su mandato. Entonces, los índices de Estados Unidos están muy movidos por estas cuestiones de la política y de este trading de noticias y de frases de Trump. Viste que hay un meme que da vueltas por ahí que dice, ¿cómo era el invertir en el mercado antes? Y hay un tipo con un montón de gráficos. ¿Cómo es invertir en el mercado ahora? Y hay un tipo mirando el Twitter de Trump. Claro, vale, Tito. Bueno, sí, es como que le dicen el pump. En cripto existe mucho eso, ¿no? El Sí, inflar las cosas, el manipular. mm, Bueno, Trump le hace eso, le hace pump a la bolsa, siendo el presidente, obviamente, que tiene efecto lo que él dice, ¿entendés? Es el sí, sí, presidente de sí, ese país. Como cuando Elon Musk decía algo de Dogecoin y Dogecoin subía. Bueno, si sos el presidente de Estados Unidos y estás arengando la bolsa ahí manejando a full, o tirándole abajo, tirando mala onda, generás esa volatilidad. Y bueno, además, sí, las empresas como Nvidia, Microsoft, Google, etcétera. Bueno, Tesla presenta el miércoles, me parece sí, miércoles. también tuvieron buenos resultados y han impulsado las ganancias y llevaron a los índices a máximos, ¿no? Esa es la situación. Bien, 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 bien. Y noticias, bueno, algo que siempre me acuerdo que aprendí acá hablando con vos, lo del taco Trump, que me hace risa ahora, ¿no?
Así que, Bueno, es que el sí, taco Trump es lo que hizo, es más que nada el trade del año que ha llevado a la bolsa máximos. Esto de Trump tira un, como un sí, pump tweet, al sí. revés, ¿no? Sí, tipo tira una mala noticia o una mala frase sabiendo que tira bajo el mercado, porque es lo que te digo que dijo ayer. Y después cuando el mercado cae, tira una buena y el mercado sube. Es como que va dibujando el gráfico el tipo con las cosas que dice. La verdad que todos los demás que estamos de este lado nos dejamos llevar de un lado al otro, ¿no? Como ovejas de eso. Pero bueno, y bueno, lo va llevando de esa manera y él quiere que el mercado esté en máximo histórico, porque lo ha dicho. La semana pasada dijo, hace 2 semanas, cuando el mercado americano llegó a máximos históricos, luego de la caída del primer semestre, dijo el mercado ya llegó a máximos de nuevo y me voy a ocupar de que siga así. Entonces con eso es como que decís, cada vez que tiene una pálida, después va a hacer Taco Trump, la va Sí, no puedes a hacer creerlo subir más. otra vez. Sí. Sí, Es lo una que, bolsa muy bizarra, la verdad. Pero bueno, Che, y noticias, que acá estoy leyendo más que nada que vamos a tener este jueves subsidio por desempleo y PMI manufacturero y de servicios. ¿Eso sí. cómo puede repercutir obviamente estamos en pleno máximo, toda la gente que compró, alguien que compró una vez SP o el Nasdaq que está en beneficio ahora, pero pensás que puede haber un pequeño retroceso por lo que es una resolución negativa o positiva de estas noticias? Sí, bueno, los subsidios por desempleo son un indicador que sirve porque te van adelantando el número de empleo posta. En Estados Unidos hay un subsidio de desempleo que dura un tiempo, o sea, si vos te echan del laburo o lo que sea, puedes ir a pedir, no sé, te pagan $1.000 por mes durante no sé cuántos meses, hasta que consigas otro trabajo, ¿no? Y entonces la oficina de trabajo de Estados Unidos que maneja eso va diciendo cuál es la cantidad de solicitudes que se llenan para pedir el subsidio y lo informa que es como un indicador temprano de cómo viene el mercado laboral. El dato más importante después es en la creación, o sea, se llama non-farm payroll, que sale menos, sale una vez por mes. Eh, Esa es más importante, ¿no? Pero los subsidios por desempleo es como un dato de una frecuencia más rápida y que te va dando la expectativa respecto del otro dato. Y ahí el tema es el siguiente, que es el de la tasa de interés, la inflación y todo esto, ¿no? Que a Trump le importa tanto. Eh, si la economía se enfría, o sea que hay menos laburo, más desempleo, menos consumo, etcétera, eso presiona a la Fed a bajar la tasa, porque si baja la tasa libera más dólares y genera un estímulo de Mm. liquidez para que se mueva más la economía y contrate más gente. Entonces, el número de empleo se mira en función de eso. Si el empleo está muy fuerte y, no hay, y va cayendo el desempleo y cada vez se crean más empleos, la Fed tiene un argumento menos para bajar la tasa. Dice, no, la tasa está bien desde equilibrio porque el mercado laboral está creciendo. Entonces, la dejo así. Pero por el contrario, si vos ves que sube la cantidad de subsidios por desempleo que se piden, es que la economía se está debilitando. Y ahí la Fed empieza a pensar, uy, tengo que bajar la tasa para dinamizar la economía. Y acá todo lo que miran es si los efectos de los aranceles que puso Trump destruyen empleos o no. Porque eso es lo que dice Powell. Powell, cada una de las reuniones de este año, que no cambió la tasa en ninguna reunión, frustró las expectativas todas las veces, dice, si bien los números de la economía van bien, todavía no podemos ver cuál es el impacto de los aranceles y por eso no podemos bajar la tasa hasta no entender bien el alcance, el impacto que tengan los aranceles. Entonces, lo que todos van a mirar es la creación de empleo y los subsidios por desempleo y si los aranceles perjudicaron el empleo. Y si eso es así, bueno, a ver qué hace la Fed con eso. Así que, como te decía antes respecto a la inflación de Argentina, el dato en sí no te dice nada, sino la combinación de ese dato con los aranceles, la tasa y cómo el dato de empleo entra dentro de la narrativa, ¿no? Y bueno, el dato anterior de, de la vez pasada, que era de abril, superó la expectativa en 225 frente a 220, estos pedidos de subsidios por desempleo.
no, perdón, no eran de abril, eran de junio. Y ahora vamos a ver si esa situación se prolonga. Fueron 5.000 más nada más de lo esperado, o sea, no mucho, ¿no? Pero bueno, te va preparando para el dato de empleo final, y bueno, vos sabés que el mercado siempre trata de adelantarse lo máximo posible a las cosas. Entonces agarra un dato prematuro y empieza a construir sus movimientos a partir de eso. Sí, sí, Y sí. lo otro que me preguntaste, Gonza, que es el PMI manufacturero y de servicios, es otro indicador temprano de la actividad económica. Los PMI son eh, Product Manager Index, que es índices de los managers de producto, que son unas encuestas que se hacen a los distintos sectores económicos, donde les preguntan cuánto vendiste, cuánto gastaste, cuánto esto. Es como una encuesta que le hacen y hacen un índice. Entonces ese índice va variando. Y en base a eso lo que sería el INDEC, digamos, Estados Unidos, dice, bueno, la industria va mejor, peor, los servicios va mejor, peor, esto, lo otro va mejor, peor. Hay muchos PMIs. Y bueno, entonces cuando eso sale, también te va dibujando de alguna manera qué es lo que puede pasar finalmente con el número de PBI, digamos, que es el más grande, el que engloba todo eso, y si la economía de Estados Unidos creció o no. Así que vamos a Me ver qué gusta, pasa con ese dato esta semana. me gusta cómo se puede unir, o sea, a nivel técnico, todos los complementos fundamentales, que uno capaz los analiza aisladamente y dice, che, bueno, ¿qué tiene que ver esto con respecto al SPY? Pero bueno, son todas micro cosas que van como ayudando al índice en sí, ¿no? Que pueda mejorar o no Estados Unidos. Así que bien. También me Sí. gustaría agregar que están preguntando en el chat lo de dividendos. Acá en Buenbit, por ejemplo, tenemos un pack de dividendos que invertimos en ETFs. ¿Qué significa eso? Que vos podés invertir, acá lo estoy viendo en la pantalla, en cuatro dividendos puntuales que tenemos el de Vanguard, el Schwab, el iShares y el SPDR, que es el SPY, pero dividendos. Y invertís, no sé, $100, lo que fuera, y te pagan dividendos de forma mensual. Así que está bueno, si recién estás arrancando, es un pack, literalmente. Acá van a ver lo mismo y pueden arrancar a invertir. Está bueno, sinceramente, que en estos momentos, por ejemplo, de incertidumbre o inestabilidad, que no sabes si va a seguir haciendo máximo tras máximo el S&P 500 o los índices, aunque bueno, me resguardo y a su vez tengo una renta pasiva de forma mensual. Y la gente que está recién arrancando también tenemos lo que es el pack principiante, que puedes invertir en los principales activos de cada industria en sí, ya sea S&P, Bitcoin, oro y, bueno, Estados Unidos. Eso está Así que excelente. bueno, Tenemos acá en el canal de Clave un webinario que hicimos hace unas semanas donde se muestran todas estas funciones, ¿no? Así que pueden chequearlo ahí. Vamos pasando por la app y vamos mostrando las distintas alternativas de inversión que hay, como los packs que acaba de mencionar Gonza. perfecto. Bueno, Martín, para los valientes que se quedaron hasta el final, me gustaría que pasemos al tema más fogoso, por así decirlo, que son las criptomonedas, ¿no? Sí. Antes de eso, dos cosas. Primero, les recuerdo a todos entrar a clavebursátil.com/buenbit para descargarse Buenbit bajo referido clave bursátil, donde vas a poder invertir en el mercado internacional a través de un broker de Estados Unidos, como estábamos hablando recién, no solamente en cripto, que es lo que vamos a hablar ahora. Y otra cosa, un bonus track para los que se queden hasta el final. Voy a responder esta pregunta de por qué la caución sube, que todos están tan ansiosos preguntando eso. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, cripto, de paso, precio de Bitcoin, tenemos dominancias, tenemos un par de noticias fundamentales, perdón, métricas Sí. on-chain. Me gustaría que arranquemos como, bueno, lo mismo de siempre, que es precio de Bitcoin. Estamos Ahí estoy 110. compartiendo la pantalla, Gonza, mostrando el gráfico de Bitcoin en YouTube. Para ponerle contexto, lo vemos ahí en 117.000. Y también vemos que Ethereum, o Ether en realidad, eh, llegó casi, no sé si llegó a tocar los 4.000, que era el número que veníamos hablando en los otros vivos, pero si vemos el gráfico, ahí lo voy a cambiar, tocó la línea que estaba puesta ahí, ¿no? Ya desde hace meses, desde hace años. Y yo te digo el panorama mío que es más básico y vos decime el tuyo que sos el experto de este tema. Lo vemos ahí, Ether, que tocó ese máximo, o sea que llegó al extremo de la figura actual, podría romperla y seguir claramente, pero de corto plazo llegó a esta situación. Eh, Mientras que si vemos la dominancia, llegó a ese piso que también lo habíamos mostrado la vez pasada, que no había llegado. Llegó a ese piso, que es tanto la media de 200 como la línea de tendencia.
Ahí ya tenemos, vamos armándonos la foto, ¿no? Subió Ether hasta el máximo dentro de la figura actual. Hizo bajar la dominancia de Bitcoin hasta el piso de la tendencia actual. Y el par, si miramos el par, de Ethereum Bitcoin, llegó también hasta el límite de la tendencia bajista actual. O sea, parece como que esta situación en que veníamos llevando de un Bitcoin con una dominancia pujante desde el 2022 en adelante, y un par de Bitcoin contra Ethereum con una fuerza relativa mayor de Bitcoin también ahí, parecido a lo de la dominancia, también desde 2022 hasta acá, con Bitcoin a la cabeza. Pero desde el punto de vista estadístico, esta tendencia que estamos describiendo hoy llegó hasta el límite, digamos. O sea, si siguiera esta tendencia, la dominancia debería quebrar a la baja, esta tendencia que viene de suba de 2 años, más o menos más, ¿no? La dominancia debería quebrar a la baja y el par de Ethereum Bitcoin al alza y Ether romper ahí la figura esta de mediano largo plazo que viene haciendo. No, no es que digo que lo va a hacer, pero dentro de la configuración anterior, 2023-2025, esto llegó a un límite, digamos. De acá para arriba de Ether estaríamos hablando de otra tendencia de dominancia, otra tendencia de fuerza relativa entre Bitcoin y Ethereum. Pero bueno, todavía no pasó esa barrera, digamos, está en el borde, está en las puertas, ¿no? Por ahí vuelve para atrás, por ahí rompe, no sé. Eso es lo que yo veo, Gonza. ¿Vos qué te parece? Algo que me gustaría agregar ahí, Martín, justo puntualmente sobre Ethereum, un dato que me parece bastante interesante. Hoy en día hay la misma cantidad de Ethereums que en el 2021, pero como todos sabemos que hay un fenómeno interesante que se llama la inflación, hay Ujú. mucha más cantidad de dinero circulante. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente cuando la oferta de un activo es fija y hay más dinero que acompaña la demanda en sí, el precio tiende a acompañarlo hacia arriba, ¿no? Simple Claro. oferta y demanda. Otro dato que me hace sumamente interesante es que, bueno, los ETFs de Ethereum paran de comprar, haciendo máximos, máximos, máximos. Y como vemos que acá que ha mostrado justo la dominancia de Bitcoin, están migrando la liquidez. Es decir, obviamente la media móvil, ahí que creo que es de 200, ¿no? Que tenés, Sí. actúa como un soporte dinámico, también resistencia dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Si tiende como a respetarla. Pero me llama también mucho la atención en cómo cuando uno baja, otro sube y viceversa, ¿no? De dominancias a Ethereum Bitcoin. Después, por ejemplo, World Liberty Finance, que ahí les quiero compartir, ¿puedo compartir pantalla, no? Sí, Sí, ahí yo dejo compartir y compartí vos. Listo, cuando quieras. perfecto. Avísame si se ve, porfas. Sí. Estamos. Bueno, World Liberty Finance es el lending de la familia Trump. Y si yo acabo, por ejemplo, la reserva de World Liberty Finance, vemos que el 92% está en Ethereum. Eso me parece una auténtica locura. Otro dato interesante, por ejemplo, la semana pasada, USDT, sí, la empresa perdón, Tether, la empresa que creó USDT, mintió 3 billones de dólares en Ethereum. Después, un gráfico es la altcoin season. Esto nos mide, por ejemplo, cuándo es más rentable, si estamos en época de Bitcoin season o de altcoin season. Ahora estamos en 59% dentro de lo que es la dominancia. ¿Y qué nos dice esto? Por ejemplo, que cuando pasa el 75% es la época de las altcoins. Todavía tenemos tiempo, margen, considero yo. Creo que estamos en una zona bastante interesante. Pero en lo personal, hay el gráfico que habías mostrado vos, Martín, hemos hecho Ethereum. Vamos a ir a semanal. Que está bueno. Acá vemos que, por ejemplo, tiene, no sé, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Esto es semanal. ¿Qué Sí. pasa? La mayoría de estructuras o chartismo tradicional, ¿qué te dicen acá, por ejemplo? Que acá arriba, ¿qué hay arriba? Es la resistencia siempre. El stop loss de la gente que opera resistencia para abajo, ¿no? Los que están shorteados, decís. Claro. ¿Qué pasa? Acá arriba, voy a ver si lo puedo dibujar. Acá. Vamos a poner. Bueno, vamos a poner esto acá. Todo esto de acá tenemos liquidez, que es stop loss de los bajistas. ¿Y de qué viven las ballenas, por ejemplo? Del stop loss De... de los minoristas. Sí. Entonces, a cuanta más toques tiene una zona, yo obviamente es una hipótesis, como dijimos antes, con tinchos, o sea, chicos, de esto puedo estar tranquilamente errado, puedo equivocarme al 100%, soy un ser humano, pero en lo personal considero que a mayor veces, mayor toques tiene una zona, para mí más débil es. A diferencia de lo que hice bastante, que cuanto más toques, más fuerte es, para mí acá hay más liquidez. Y si los fondos de inversión, las ballenas, hoy mismo están comprando en pleno máximo histórico,
¿Por qué? Porque el interés retail aún no como arrancó a incursionar en el mundo de los mercados. Nada, me parece un dato interesante esto. Obviamente nadie del futuro, obviamente me puedo recontra equivocar. Obviamente después de esta suba de 3 semanas de cuánto tuvimos, de un 63% de Ethereum, es normal que caiga, es normal que retroceda. Creo que lo había dicho vos, Tincho, si no me equivoco, la semana pasada cuando nos vimos que necesitamos que hayan como subas más orgánicas, porque si no lo que rápido sube, rápido sale. Y sí, sí, incrementa la volatilidad, ¿viste? Y así como sube, después cae. Ahí está, ahí dejo de Perfecto. compartir. Bueno, Perfecto. Y algo también que me gustaría que hablemos bastante ahora, que son las narrativas FOMO. Las narrativas, por así lo que están escuchando ahí en el canal, son simplemente, es como un conglomerado de activos puntuales de cripto, pero de determinado sector. Es como si yo te puedo decir las tecnológicas, las petroleras, bueno, es una narrativa. En cripto tenés también las suyas, por así decirlo. O sea, son todas tecnológicas, pero dentro de las tecnológicas tienen como sus apartados. Una que me parece muy interesante, que es la ISO 20022, que la semana pasada hablamos un poco acá con Tincho. Bueno, justo lleva a la cabeza lo que es XRP Cardano. Y otra más que me gustaría que también hablemos bastante, que es lo de las DeFi, que son plataformas descentralizadas, que justamente hoy estuvimos viendo con los chicos del equipo que en Buenbit se estuvo operando muchísimo lo que es Solana, que si no me equivoco pasó a los $200, no me acuerdo la verdad. yo no sé si la tengo Solana. analizada, puede ser que sí. Sí, está en 194. Perfecto, perfecto, perfecto. Nada, a hacer un mini resumen de cada narrativa que yo considero que es sumamente importante esto. Bueno, y las DeFi no solamente en Solana. En DeFi, por ejemplo, tenés Solana, Ethereum, todas las beta play. ¿Qué significa las beta play? Son los principales activos dentro de Ethereum. En lo personal me gustan mucho a mí, por ejemplo, lo que es Aave y Uniswap. Creo que pueden ser interesantes para analizar el corto y mediano plazo. Obviamente, nada de esto es una recomendación de inversión, pero creo que son activos interesantes. Si te gusta a vos lo que es la narrativa en sí de DeFi, si consideras que puede crecer a largo plazo. Claro, claro. Sí, esas plataformas AVE y demás, eh, el token de AVE se usa para hacer DeFi en esa plataforma, entonces va a generar demanda, digamos, si hay más actividad de DeFi en esa red, ¿no? O en esa Sí, plataforma. exactamente. Ponele, a la semana pasada, el TBL, que es la cantidad de plata bloqueada que tiene una plataforma, la semana pasada, AVE llegó al puesto 49 a nivel mundial. O sea, es una locura, es un proyecto cripto, que Sí. generalmente uno dice, bueno, cripto, medio inestable, qué sé yo, pero a nivel mundial, eso me parece una locura, la verdad, de qué Bueno, es lo que... bueno, ahí tenés, son todas hipótesis, ¿no? Es importante siempre saber por qué estás comprado en algo, tipo sus fundamentos, ¿no? Y si no, digamos, el stop loss y valores críticos que vos definas como para tomar determinada acción. Si no, después estás como bolas y manija. ¿Qué hago? ¿Cuándo vendo? ¿Para arriba o para abajo? Eso yo creo que tendrías que saberlo de antes. Si es un trade de corto plazo, cuál es tu stop loss y cuál es tu objetivo. Y si es de largo plazo, es cuál es la hipótesis fundamental de fondo y que vos veas que esa hipótesis continúe, que vaya creciendo, que, como decía Gonzalo recién sobre AVE, eh, ¿cómo se llama la plataforma? El DEX de AVE. Uniswap. Aave es una de lending, el principal de Ethereum es Uniswap o SushiSwap, Ah, son dos ok. principales. Bueno, vos Brokers. veas que el volumen en esas plataformas aumenta y demás y va creciendo, entonces, bueno, se va comprobando tu hipótesis o no. Así que es importante saber eso para construir, digamos, tu hipótesis de inversión y estar tranquilo de por qué tenés eso, porque después, si cuando baja, especialmente cuando baja, porque cuando sube nadie se preocupa, vos decís, no, bueno, no me importa porque mi hipótesis sigue vigente, o sea, la última será una oportunidad de compra. Pero bueno, hay que saber por qué estamos comprados en algo. O a una cuestión fundamental para mediano o largo plazo, o una cuestión de corto plazo de trading que tenga ningún fundamento si querés, pero que tenga un stop loss y un objetivo, ¿viste? Puedes hacer un trailing stop loss que lo vas subiendo a distintas técnicas. Pero bueno, para eso estamos acá en la clave semanal siempre, para contarles nuestra mirada y para que vayan construyendo ustedes su propia opinión. Y si te parece, Gonza, antes de terminar, pongan like, así respondo la pregunta que tanto están haciendo ahí del tema de la caución y la volatilidad.
que es un tema que hablamos hace un rato, ¿no? Pero no mencionamos específicamente eso. Así que pongan like ahí. Hay bastantes likes ya, pero faltan un poquito más. Somos casi 400 en vivo. Muchas gracias por sumarse hasta ahora. Sé que muchos están laburando. A los que los podemos acompañar mientras laburan o estudian o lo que sea. Sí. Muy contentos de poder hacerlo. Bueno, llegamos a 150 me gusta. Dale, que faltan 9 nada más. Llegamos a 150 y digo lo de la caución. Dale, ahí faltan 5 nada más. Vamos, Ahí, vamos, vamos que sí, llegamos. ahí respondo un poco en el chat que están preguntando sobre cuándo se va a poder operar dentro de OneBit en PC. Estén atentos estos días. Ah, bueno, buena noticia eso. Buena Esto es noticia, algo. eso va a estar bueno. Vamos a poder compartir la pantalla acá, porque viste que a veces tenemos que estar mostrando algo y es difícil con el celular. Ahí llegamos, pasamos 150. Bueno, les cuento. Habíamos hablado antes de que el gobierno hizo esta transición de un sistema de tasa determinada por el Banco Central a una tasa determinada por la negociación del mercado y que por ahora no se logró estabilizar ese proceso. Las tasas están locas y volátiles porque no se logra estabilizar el mercado en un nuevo mundo de tasa determinada por nosotros mismos. ¿Y qué pasa con la caución? Primero que la caución es el único instrumento a un día. Hay cauciones de más plazo, hasta 30 días, pero es el único instrumento a un día. Y la tasa de un día es muy importante en el sistema financiero, en especial el sistema bancario. Eh, bueno, en el contexto, este lío de tasa de interés que no sabemos cuál es, que está desanclada, hay algunas entidades financieras, bancos y demás, que de repente se quedan sin la liquidez que necesitan. ¿Entendés? Porque antes usaban las LEFIs y ahora los hicieron pasar a LECAP y BONCAP, pero las LECAP y BONCAP son más largas. Entonces de repente un banco dijo, bueno, a ver, yo antes estaba con la LEFI, bueno, voy a la licitación y me pongo en LECAP y BONCAP, pero que vencen dentro de un mes. Y de repente se dan cuenta el banco que hoy necesitaba tantos millones para responder a sus operaciones. ¿Y qué hace? Tiene que ir a pedir plata prestada de un día para el otro. Y el único lugar donde hay es en la caución. Entonces, como no está más la LEFI, están todos jugando en la caución, en otros lados. Cuando un banco necesita hacerse de liquidez en ese momento, porque se quedó corto, no le queda otra que ir a demandar caución tomadora, a pedir. Y es un mercado chico el de la caución. Y de repente por ahí del otro lado no hay casi nadie para darle. Entonces empieza a tomar préstamo de caución y empieza a hacer subir la tasa, subir, 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 subir. Eso pasó, no sé si lo vieron el viernes, los últimos 20 minutos de negociación del mercado. Algún banco, no se sabe quién, por ahí nunca se sepa probablemente, necesitaba pesos antes de las 5 de la tarde, sí o sí, y hizo saltar la caución hasta 150% de tasa. No sé, desde 30 o 30 y pico que estaba a 150 porque tuvo que agarrar todos los pesos que le dieran y le daban a cualquier tasa. Porque aparte faltaban 20 minutos para que cierre el mercado, la mayoría de la gente ya se había apagado la computadora, digamos, no había volumen, y ese banco necesitaba sí o sí pesos para no quedar descalzado. Hizo volar la tasa de caución. Bueno, situaciones como esa están pasando todo el tiempo, o sea, porque estamos cambiando, haciendo una transición de un sistema donde antes todas estas operaciones se hacían solo contra el Banco Central y era todo muy organizado y fácil, y ahora el Banco Central dijo, no, me voy y los dejo a ustedes que se organicen entre ustedes y determinen la tasa en negociación naturalmente. Y esa tasa va a ser más eficiente y va a estar adaptada a las necesidades de la economía. No la tasa que yo decidía con el dedo. Pero estamos en la primera semana de esto y no se logró estabilizar. Entonces, lo que antes los bancos lo hacían contra el Banco Central, no está más el Banco Central y tienen que ir al mercado a buscar la caución y está como hormiguero pateado la situación. Así que cuando ven que la caución vuela es porque hay alguna entidad bancaria probablemente que se quedó sin liquidez y tiene que ir a sacar pesos de ahí y cada vez le cobran más caro. Y eso contagia para el resto del mercado. Así que vamos a seguir viendo volatilidad de tasas hasta que pasen dos cosas. O finalmente el mercado vaya agarrándole la mano a este nuevo contexto y logre estabilizarse todo, o bien el gobierno
se arrepienta y vuelva a salir del Banco Central a la cancha y no va a inventar una LEFI, pero agarre y saque a la cancha pases pasivos u otros instrumentos del Banco Central con una tasa definida por ellos y vuelva, diga, no, bueno, nos arrepentimos, la tasa negociada por el mercado por ahora no la podemos conseguir, volvemos a decir la tasa nosotros, o sea, que vuelvan para atrás, esa sería otra alternativa. Seguramente esta semana este sea el tema del día, junto con el dólar subiendo, que es un poco la contracara de esta situación. Perfecto, perfecto. Bueno, justo te iba a preguntar la de la clave semanal, pero creo que ya un poco la estás Sí, respondiendo. claramente es eso, sí, sí. La clave semanal es la tasa de interés en Argentina, a ver si se define endógenamente por la negociación entre los agentes del mercado, o si tiene que volver el Banco Central y decir, no, no, esto no funcionó, vuelvo yo y digo cuál es la tasa, como tuvo que hacer la semana pasada, el miércoles. Y del miércoles al viernes el Banco Central sacó a la cancha los pases pasivos, que era un instrumento que no estaba usando, le puso una tasa del 36% anual y eso hizo que todo más o menos se reorganice en torno a ese 36% anual del Banco Central. Pero eso terminó el viernes, ahora otra vez no hay tasa del Banco Central y están todos tratando de determinar por oferta y demanda cuál es la tasa y por ahora no se está logrando. Mm. Ese es el tema. Esa es la clave de la semana, la Sí, guerra por la tasa de interés. a prestar atención en los próximos días. Así es, así Que, a es. Martín, tengo unas pequeñas preguntas que acá hicieron los chicos perdón, en la cajita de Instagram. Dale. Están preguntando sobre, bueno, Pepe, meme coin número uno de dentro de Ethereum, Sui, una L1, bueno, Ethereum, Hondo, que es de arriba de World Assets, XRP, mucho, mucho cripto. Uniswap, Ethereum, a Mercado Libre, Solana, XRP, a los ETFs que brindan dividendos. Bueno, Diego ahí creo que lo respondí hace un ratito. Y más que nada eso. Ok. Amazon, Solana, XRP, Ethereum y Sui. Ya igual un poco Y hablamos. sí. XRP siempre va como por otro mundo, ¿no? Es como muy diferente a las otras. Sí, es que hubo mucho FOMO con lo que fue la narrativa, justo sacaron nuevas leyes de la vigencia de lo de ISO 20021, 022, perdón. Entonces como que está muy relacionado también a eso. Pero en términos de, yo creo que la gente más que nada pregunta el precio, ¿viste? Que les gusta. Si va a subir o no, digamos. Sí, sí, Nadie sabe eso. literal. No, lo que sí Eh, uno puede saber son los fundamentos, las noticias respecto a los proyectos, pero es eso nomás. sí. Y bueno, después con respecto a Sui, nada, Sui es una L1 que también es interesante. Lo que fue el diferencial hace poco con Sui con respecto a otros L1 es que ganó mucha adopción institucional. Sí, su DeFi está muy desarrollado. Mucha gente o fondos de inversiones grandes invierten en DeFi de Sui. ¿Qué significa el DeFi de Sui? Por ejemplo, hacer staking. ¿Qué significa staking? Es como un plazo fijo cripto. No es eso, pero para bajarlo a criollo. El staking es un plazo fijo cripto. ¿Sí? Así en Claro. vocabulario simple. Y de términos de precio, Sui la verdad que no la analicé nunca en mi vida porque no tengo Sui. Llegó a máximos históricos de 5,5, estamos en 4. Están todas muy parecidas. Creo que el marco de la alt season o no, la gente tiene que escuchar solamente 3, 4 gráficos. Bitcoin USDT, Ethereum USDT, BTC.D, Ethereum-Bitcoin. Yo creo que con esos 4 ya podés tener una noción bastante grande con lo que es el mundo cripto. Claro. Bueno, vamos a ver si se arma la alt season. Seguro que esas cripto que acaban de mencionar van a subir. Literal, literal, literal. Sí, Pero bueno, dicho, creo que si no hay más nada, 381 en vivo, la verdad que era este el formato, ¿eh? sí, sí, sí. 100%. Era acá, Así era acá, es. era acá. Bueno, gente, acuérdense, entren a clavebursátil.com/buenbit para descargarse Buenbit bajo el referido de clave bursátil. Ponen eso en su celular, en el navegador. Clavebursátil.com/buenbit. Se les abre directamente la tienda de aplicaciones. Se lo descargan y muy fácilmente abren la cuenta y empiezan a invertir en cripto y en el mercado de Estados Unidos también. Gonza, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que participaron acá en la primera clave semanal por YouTube. A partir de ahora, siempre los lunes a las 3 de la tarde acá en este espacio. Búsquennos en Instagram, tanto @buenbit como @la bolsa pega fuerte, que somos clave bursátil, para poder ponernos preguntas para que respondamos en este vivo. Así que los esperamos ahí.
Gracias, Gonza, y hasta la próxima. Nada, gracias a todos los que están en el chat y un saludo. Chao, chao.